Pero pelado, ¿qué pasa si yo no tengo ni siquiera un tema de interés, ni un grupo de amigos con el cual pueda hablar sobre ello? Bueno, lo relevante para elegir un tema de interés, primero que nada es el día. DIA, disfrute, importancia y avance. ¿Por qué es importante el disfrute? Porque si tú lo disfrutas vas a hacerlo como aquel que canta en la ducha, sin preocuparse de un resultado, sin preocuparse de quién lo está mirando, quién no lo está mirando, de si lo hace bien o lo hace mal, pero va a continuar haciéndolo, porque eso es lo más importante. Que un fracaso nunca lo eche para atrás, va a seguir haciéndolo hasta que mejore y se transforme en uno de los mejores. Así tienes que ser tú con tu tema de interés. Luego, importancia, tiene que ser más importante que tú, para ti mismo. ¿Por qué? Porque si es más importante que tú, entonces no te vas a estar constantemente preguntando si lo estoy disfrutando o no lo estoy disfrutando. La clase de persona que hace cosas que no son más importantes que ella, para ella misma, se detiene cuando no lo está disfrutando. Y eso no lo vas a hacer tú. Avance. DIA. Disfrute, importancia y avance. ¿Por qué es importante el avance? Porque esa importancia no la va a absorber tu propia acción y tu propio control si tú no puedes avanzar en esa dirección. Tienes que poder avanzar en esa dirección. ¿Por qué? Porque entonces vas a sentir que efectivamente estás ejerciendo control, que tú tienes control sobre ese problema que estás solucionando. Y entonces tu acción cobra importancia para tu mente inconsciente. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto claro? Que lo que vamos a hacer es que vamos a, primero, buscar un tema sobre el cual nuestro entorno ya nos haya empujado a tener alguna clase de dominio sobre el tema. Porque si ya dominamos el tema, es más probable que nos pueda gustar, que nos pueda apasionar y que podamos tener un dominio y que sepamos hacerlo mejor, introducirnos en ese tema. Segundo, buscar un tema, si es que nosotros ya no tenemos ningún tema de interés, ¿cierto? Que somos casi unas personas vacías a veces. Lo que vamos a hacer es buscar un tema que le interese a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque entonces todas esas personas, cuando nosotros queramos meternos en la temática y comenzar a generar contenido acerca de eso, utilizando el método yo, todas esas personas van a servir para traccionarnos en esa dirección, para darnos más entusiasmo, para aumentar nuestro conocimiento. Y en última instancia, si ya no nos interesa nada a nosotros y tampoco le interesa nada a las personas que nos rodean, entonces vamos a elegir un tema que nos sirva a nosotros en nuestra vida, sumergirnos en él. Un tema, por ejemplo, de un ámbito de nuestra vida que nosotros tengamos muy abandonada. Por ejemplo, la salud. Por ejemplo, el dinero. Muy bien, entonces, ya tenemos que lo más importante es el día. Disfrute, importancia, avance. Luego, que tenemos que encontrar un tema en el cual nosotros ya tengamos dominio o en el cual nuestro entorno ya tenga un dominio. O en última, un tema que nos interese. Entonces, teniendo esto en mente, lo que vamos a vender es nuestro proceso de sumergirnos en la cultura que hay detrás de ese tema. Detrás de cada tema hay siempre una cultura de personas que conversan en base a él, que generan conocimiento entre ellos en sus propias conversaciones e interacciones sociales sobre ese mismo tema. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Y lo que vamos a vender es precisamente nuestro proceso de sumergirnos socialmente en esa cultura. Vamos a vender teorías que se nos vayan ocurriendo sobre por qué suceden ciertas cosas, por qué sucedieron o por qué van a suceder ciertas cosas en el futuro respecto de ese mismo tema que es el nodo de esta cultura. Porque al principio no vamos a poder ser el mejor creador porque es un tema que todavía no dominamos al 100%. Hasta que nosotros no sepamos todo el contenido que hay sobre ese tema, no podemos saber tampoco lo que falta. Por lo tanto, hasta que no podamos ser los mejores creadores, seremos los mejores espectadores. Y lo que vamos a vender va a ser precisamente cómo reacciona nuestro cerebro. Que todo cerebro reacciona de manera diferente cuando se somete a una misma información, a una misma cultura. Y lo que vamos a vender nosotros en particular es precisamente la reacción particular, individual que tiene nuestro cerebro respecto a la inmersión que vamos a tener en esa cultura de ese tema. ¿Cierto? Ya, entonces tenemos que vamos a buscar un problema o un tema sobre el que nosotros ya dominemos, sobre el que nuestro entorno domine o sobre que nosotros necesitemos. Y lo que vamos a vender es nuestro proceso de sumergirnos en esa cultura. ¿Cuál es la mejor manera de sumergirnos en esa cultura si ya tenemos claro que vamos a ser primero el mejor espectador? La mejor manera es a través de la historia.
A través de la historia de un tema se puede conocer casi el tema completo, porque se conoce su origen, cómo evoluciona y cómo termina ramificándose en otros temas, o simplemente termina. En ese caso, siempre nos van a interesar más los temas que se ramifiquen, porque nos dan mucha más temática sobre la cual hablar. Vamos a identificar una diferencia entre el inicio del tema y el final del tema. Es decir, vamos a identificar una trayectoria que siguió ese tema junto con su cultura. Porque eso es sobre lo que vamos a hablar. Sobre eso podemos, por ejemplo, ponernos a especular respecto de la trayectoria que podría seguir ese tema. Unas líneas de progreso en las cuales nosotros quizás, cuando ya agotemos el conocimiento, podamos empezar a crear contenido en base a lo que falta. Nosotros podemos cumplir un rol de pilotar ese progreso. Y ese puede ser nuestro propósito en esa cultura. Entonces ya tenemos claro el día que vamos a buscar un problema y cuando lo encontremos vamos a ser el mejor espectador a través de meternos a estudiar la historia. Identificaremos líneas de progreso que van a ser nuestro propósito en esa cultura. ¿Cómo iniciamos nuestro estudio de la historia de esta cultura respecto de este tema? Encontramos una fuente de información que a nosotros nos encante. Puede ser un libro, puede ser un creador de contenido, puede ser documentales, puede ser lo que sea, lo que tú quieras. Pero lo importante es que el contenido esté ahí y que tú vayas a verlo y te dé más ganas de meterte en el tema y te dé más dominio sobre el tema. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hacer es encontrar a los fans de esa fuente de información y con ellos te vas a relacionar. Y lo que vas a hacer cuando estés entre los fans de esa fuente de información es que entre ellos vas a escalar socialmente y así te vas a sumergir más fácil en esa cultura. Te vas a apalancar y vas a utilizar primero la fama de aquellos que ya la tienen. Vas a ganar puntos con ellos, vas a fijarte en sus necesidades y las vas a suplir de manera que ellos te den respeto, porque cada punto que ganes con los populares también lo vas a ganar automáticamente con todos los demás que los respetan a ellos. Una vez que ya estés entre los más populares, lo que vas a hacer es fijarte en las necesidades de los que aún no son populares. Vas a buscar precisamente a esas personas que podrían llegar a ser los más populares, pero que aún no lo son. Porque ellos, a medida que suben, te van a dar también más respeto a ti. Muy bien. Último consejo, prioriza siempre los formatos que perduran. Siempre prioriza aquello que va a quedar ahí, o por lo menos aquello que va a generar un cambio que permanezca en el tiempo. Para que todo este proceso que tú hiciste al sumergirte en esta cultura quede grabado, porque eso va a ser lo que tú vas a vender. Adiós. Hola queridos, ya estoy aquí. ¿Me habéis echado de menos? Yo sé que sí. Hoy os voy a hablar de un tema muy interesante, ¿vale? Vamos a hablar de un proceso estratégico y muy cleopátrico que nos va a permitir convertirnos en un referente dentro de cualquier nicho que nosotros elijamos. ¿Por qué? Porque no basta con tener interés y conocimiento por un tema. La clave es ver cómo lo vamos a estudiar y cómo nos vamos a posicionar. Cómo vamos a interactuar con la comunidad y qué les vamos a aportar. Así que vamos a verlo paso por paso todo esto, ¿vale, querido? El primer paso que tenemos que dar es agotar todo el conocimiento de otras personas de ese nicho y vamos a detectar las oportunidades. Sí, porque somos estrategas como Cleopatra. Vamos a ver, el primer paso es que vamos a absorber todo el conocimiento que existe sobre ese nicho, ¿vale? Vamos a aprender a sumergirnos en ese ecosistema de ese nicho que nos interesa. Vamos a entender todo lo que se dice en ese nicho. Vamos a ver qué debates se generan. Vamos a ver cómo se comunican los expertos. Y vamos a ver qué dicen los seguidores. ¿Para eso qué vamos a hacer? Pues mira, nos podemos unir a foros, a grupos de redes sociales, podemos entrar en una comunidad donde se hable de ese tema y empezar a ver lo que hay en ese nicho, ¿vale? Después podemos consumir pues contenido de diferentes formatos,
por ejemplo, libros, por ejemplo, documentales, por ejemplo, vídeos, podcast, Wikipedia, Google. Vivimos en la era de la información. Nunca ha sido tan fácil tener tanta información sobre cualquier cosa. Así que vamos a aprovecharla, querido. ¿Vale? Vamos también a participar activamente en discusiones. Vamos a hacernos preguntas y vamos a hacérselas a los demás. Y vamos a notar qué dudas son las que surgen en esto con mucha frecuencia. El objetivo de aquí, pues no es solo aprender, sino vamos a identificar qué falta en este nicho. Vamos a hacernos unas preguntitas, vamos a pensar, vamos a usar la cabecita, la materia gris. ¿Cuáles son las lagunas de información que surgen en este nicho? ¿O qué temas generan confusión o debate? ¿Y cómo podemos complementarlo? Este nicho con otros nichos y tener transferencias de resultados. Este gato es un chupacámara. Cada vez que yo grabo un vídeo tiene que ponerse él aquí para dejar de que me miréis a mí y lo miréis a él. Es un cabroncete. Así que mírame a mí, ¿vale? Con esto nos vamos a ir a uno de mis pasos favoritos, que es ser esos profes de historia que hacen de una materia algo muy interesante. ¿Por qué? Porque no nos basta con saber mucho, nos falta también el saber cómo aplicar ese conocimiento, cómo comunicarlo de forma que atrape a la gente. Vamos a usar nuestro marco vendedor, ¿vale? Vamos a hacer esa puta obra de arte para el otro, para nuestros interlocutores. ¿Cómo hacemos esto? Pues como he dicho, nunca habéis tenido esos profes. Yo le he dicho profe de historia, pero puede ser de cualquier otra asignatura. Que habéis llegado el primer día de clase y habéis dicho, qué tostón. Vamos a ver cómo paso esta hora aquí aguantando esto. Y de pronto ha llegado el profe y os ha empezado a contar cosas muy interesantes. Y habéis salido de la clase queriendo saber más, queriendo investigar por vuestra cuenta y deseando que llegue el día siguiente para que os siga contando más cosas y aprender. Pues tenemos que ser igual. ¿Cómo hace este profe para que el tema sea interesante? Pues mira, vamos a usar, por ejemplo, metáforas y ejemplos cotidianos del día a día. Vamos a contar historias que generen una conexión emocional con la otra persona con la que estamos hablando. Vamos a explicar conceptos muy complejos como si se los estuviéramos contando a niños pequeños. O vamos a relacionar algún tema con tendencias actuales o algo que le importe a nuestra audiencia. Os voy a poner un ejemplo. ¿Habéis visto la peli de El Club de los Poetas Muertos? Si no la habéis visto, os la recomiendo. Ese profe consigue que sus alumnos se vuelvan locos con la asignatura, que se suban en lo alto de las mesas, de las sillas, que armen follón y que le digan, ¡oh, capitán, mi capitán! Tenéis que hacer eso, querido. Y después nos vamos a ir al siguiente paso. ¿Cómo se llama? Pues muy sencillo, mapear culturalmente un tema y definirnos en una posición. Esto en principio parece muy complicado, pero no lo es, ya veréis. Bueno, querido, pues vamos a continuar. Vamos a seguir con el siguiente punto, que era mapear culturalmente un tema, un nicho, y vamos a definirnos en él en una posición clara. A ver, todos los nichos tienen bastantes posiciones o subnichos.
para que esto lo entendáis, os lo voy a explicar aplicando lo que ya os he explicado. Sí, para que veáis que esto no es broma y veáis que todo sirve. Mirad, esto es un nicho y es mi puño. No voy a hacer nada raro con él, ¿eh? Simplemente que entendáis que mis deditos son los subnichos importantes, ¿vale? ¿Qué pasa con estos subnichos? Pues que si queremos ser unos referentes, necesitamos entender el mapeo. Necesitamos saber en qué posición nos ubicamos. Por eso estoy hablando de los subnichos, porque hay muchas corrientes y muchas tendencias dentro de ellos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar las grandes preguntas que se hacen en nuestro nicho. Vamos a dividir el tema en subnichos o corrientes de pensamiento. Por ejemplo, voy a aplicar otra vez el punto 2. Una corriente filosófica. La filosofía tiene corrientes, ¿verdad? Tiene diferentes pensadores de diferentes corrientes. Pues ahí tenemos un nicho. La política, por ejemplo, también tenemos un nicho, ¿verdad? Esto lo digo para que lo entendáis y para que veáis cómo se aplica el punto 2, ¿vale? Vamos también a analizar los referentes de cada subnicho y vamos a entender cuáles son las posiciones que ellos defienden. Sobre esto, ¿qué vamos a hacer? Pues definir nuestra postura. Y vamos a ver en qué punto nosotros nos diferenciamos de ellos. ¿Por qué? Porque no se trata de encerrarnos solo en una visión, sino de tener claridad sobre el enfoque que nosotros queremos darle a nuestro contenido y que eso tenga una dirección clara. ¿Vale? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al turrón, a la acción. Sí, señor. Vamos a formar una opinión crítica. Vamos a pasar a formar parte de esto. ¿Por qué? Porque ya está bien de estudiar, querido. Vamos a hacer que esto importe. El aprendizaje sin una aplicación es información desperdiciada. Para destacar no tenemos que saber demasiado, necesitamos desarrollar un criterio propio y actuar. No vamos a decir las cosas como papagayo, no vamos a recitar la lista de la compra, eso es muy aburrido y no queremos ser muy aburridos, ¿verdad? Así que vamos a irnos a los aspectos clave. Vamos a tener una opinión crítica y vamos a formarnos nuestra propia opinión. Vamos a analizar, vamos a encontrar las contradicciones, vamos a profundizar y vamos a sacar nuestras conclusiones propias. Otra vez de nuevo, chicos y chicas, vamos a usar la cabeza. Que para eso la tenemos, no la tenemos para peinarnos, ¿eh? Vamos a usar el cerebro. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar acción, que es lo que a mí me gusta. Vamos a aplicar todo lo que aprendes. Vamos a documentar los procesos y vamos a compartir lo que experimentamos y vamos a aprender de nuestro resultado. Como dice nuestro sensei, artistas en la acción, científicos en la revisión. ¿Ok? Vamos a hacer pruebas con nosotros mismos, vamos a medir los resultados, vamos a ver los insights, por ejemplo, de Instagram, de YouTube. Vamos a ver las visitas que tenemos, vamos a sacar nuestras conclusiones y todo esto nos va a dar mucha más credibilidad. Vamos a mejorar en esto, ¿vale? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fomentar la colaboración y la competencia. ¡Qué divertido! A ver, el crecimiento no es un nicho en el que juguemos solo. Entonces,
Vamos a buscar lo que nos puede potenciar. La colaboración, pues mira, trabajar con otras personas que saben del tema, con creadores de contenidos, con investigadores, para compartir esos conocimientos y esa audiencia, ¿vale? La competencia, vamos a competir, no desde el eguito, no vamos a hacer batallitas de ego, que nos conocemos y nos perdemos. No, vamos a hacer competencias sanas, como motores de mejora, como petardo en el culo, como gasolina. Vamos a analizar lo que hacen otros compis, otros de nuestra tribu, otros amigos, alguien de ese nicho, y vamos a aprender de ellos y vamos a encontrar las formas de diferenciarnos de ellos y también de aprender, por supuesto. Así que las interacciones nos van a posicionar como jugadores activos y no pasivos en una comunidad. Vamos a dejar de ser simples espectadores, vamos a dejar de ser compradores y vamos a empezar a vender y a hacer nuestra obra maestra. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Por último, vamos a testear los entornos sociales y vamos a generar un poquito de disrupción. Esto es muy también. Esto es muy también. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a probar a lanzar ideas al azar, así como el que lanza una piedra y esconde la mano. Vamos a tirarle piedrecitas en la ventana a alguien. Vamos a tirarle de la coleta a esas nenas. Vamos a meterle el dedo en el ojo a esos chicos. ¿Vale? ¿Para qué? Para desafiar a los demás. No vamos a esperar a que la gente nos descubra pasivamente, ¿no? Vamos a generar conversaciones. Vamos a hacer que nos noten que estemos aquí, que existimos, que somos personas con mucho que aportar. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lanzar alguna idea y vamos a preguntarle a los demás qué opinan sobre ella. Vamos a provocar debate. Vamos a tirar la piedra y a esconder la mano. Vamos a desafiar todas las ideas que están establecidas. Vamos a hacer un poco toca pelota. Y vamos a dar nuevas perspectivas. A ver qué opinan los demás. Y nos vamos a conectar con gente de nuestro mismo nicho. Y vamos a proponer colaboraciones un poco más beligerantes y disruptivas. ¿Vale? Así que todo este tipo de preguntas van a generar muchísimo feedback. Van a invitar también a que los demás reflexionen. Nos van a posicionar en un perfil como líderes de un pensamiento, de un nicho. Y no solo a ser seguidores de tendencia. Que eso es muy aburrido. ¿Vale? Así que vamos a empezar a hacer esto. Vamos a empezar a vender. Vamos a empezar a hacernos nuestra marca personal. Vamos a empezar a generar contenido. A dejar de consumir y de ser uno puto junkie. ¿Vale? Yo ahí lo dejo. Vosotros haced lo que queráis. Así que, besitos, queridos.